mantenerse en pie en un mundo enrollado. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Opinión nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de la Tribuna Radio de España? Mi nombre es Pablo Souto, soy oriundo de Buenos Aires, de la República Argentina, y bueno, este año los voy a estar acompañando con un programa que muy gentilmente me ofreció el espacio Andrea Victoria Cano, a la cual le quiero agradecer, a ella y a las autoridades de la radio, por tenerme en cuenta para poder llegar a más oídos desde una mirada disidente. Yo lo llamo una mirada nacionalista, ¿no? Claramente en mi caso desde un nacionalista argentino. Y bueno, el programa lo denominé o lo llamé Opinión Nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Bueno, espero que el mismo sea de su agrado. Voy a tratar de tocar temas de la actualidad argentina, en los cuales quizás los medios informativos bajan línea de una manera muy notoria en pos de quienes les pagan, que siempre son corporaciones, intereses sinárquicos y foráneos, ¿no? Que atentan contra la nacionalidad o la soberanía de una nación. Bueno, dicho esto, vamos a dar lugar a lo que va a ser el primer programa, el número 1 de este ciclo. Esperemos que de muchos otros ciclos. Eso dependerá si ustedes lo reciben bien a este programa. Y quería tocar un tema que es bastante escabroso. En muchos países esto ya fue impuesto, fue legalizado, y como todos sabrán, hace 2 años atrás en la República Argentina se armó una especie de debate, llevando luego llevando el proyecto de ley al Parlamento, ¿no? Al Congreso, para que se debata allí el aborto. Entonces voy a abordar este tema bastante sensible para nosotros, sobre todo para los nacionalistas, no solo los cristianos, sino todo aquel que profese alguna fe, sabe que se defiende la vida desde la concepción, ¿no? Entonces esto ya trasciende a una religión o a una creencia, sino que es más bien un interés nacional, ¿no? ¿Y cuál es? El de cuidar a los individuos, ¿no? Los habitantes, los nacionales sería. Entonces se me ocurrió para este programa número 1 abordar este tema, obviamente desde mi óptica, y lo intitulé Aborto, imposición sinárquica. Todos sabemos que la sinarquía está compuesta por, diríamos, 5 grandes entidades que atentan siempre contra lo nacional, ¿no? Contra la nacionalidad y sobre todo contra la soberanía de los países o naciones. La sinarquía está compuesta por el capitalismo, el comunismo, el Vaticano, el sionismo y lo que conocemos como socialdemocracia. La socialdemocracia es algo que vino a edulcorar a ese capitalismo quizás extremo y salvaje, como suelen llamar los comunistas, y a poner también un poco de sazón a lo que era el comunismo, los regímenes comunistas, sobre todo
los parecidos al soviético, ¿no? Entonces de ahí nace la socialdemocracia a través de los pensamientos de gente como Gramsci, ¿no? O Teodoro Adorno, a través de la escuela de Frankfurt, ¿no? De ahí empiezan esos pensamientos progresistas, y bueno, ahí se funda la socialdemocracia, que viene, como digo, a confundir aún más a aquellos que todavía no han sido esclarecidos. Pero bueno, volviendo al tema del aborto, el aborto en la República Argentina era un tema que casi no se tocaba. La expresidente Cristina Kirchner se oponía rotundamente a que sea tratado, pese a las presiones de su partido, ¿no? o de su alianza en ese momento, pero así abruptamente la señora, siendo senadora, cambió de opinión y estaba a favor del mismo. Pero ¿quién es el que tira la ley, como anteriormente dije? Bueno, fue el presidente Mauricio Macri, el expresidente, que en el año 2018 decide llevar al Parlamento, diciendo él, escuchando a las voces que lo reclamaban, y lleva a debate en la sociedad toda, ¿no? Este tema que para nosotros, al menos desde nuestra visión, es algo que directamente no se debe debatir. La vida se defiende, como dije antes, desde la concepción. Bueno, en el año 2018, como dije, Macri lleva la ley al Congreso, la ley pasa diputados, llamativamente se ponen de acuerdo la izquierda, los liberales y gran parte del progresismo kirchnerista, para que esa ley pueda aprobarse y que pase a Cámara de Senadores. Bueno, dicho esto, la ley logra llegar al Senado. En el medio se arman grandes debates en el Senado de especialistas, ¿no? En su mayoría que están vinculados a la medicina, aquellos que defendían, ¿no? la vida. Y por el otro lado empezamos a ver a ciertos personajes que pululaban por los canales de televisión, haciendo apología de este asesinato del inocente por nacer. Bueno, no se dio. Los senadores votaron en contra de esta ley. Eso fue el 8 de agosto de 2018. Y bueno, ese día se celebró, pero en el medio Argentina se habla siempre de una famosa grieta, ¿no? Más adelante en otros programas quizás la tocaremos desde otro ángulo, pero aquí se dio entre el movimiento pro vida y los pro aborto, ¿no? Aquellos que defendían los niños por nacer con pañuelos celestes, y por el otro lado teníamos aquellos que querían asesinar a los inocentes, identificados con un pañuelo verde. Aquí, y creo que esta es la parte más sustanciosa e interesante, en lo cual a ustedes les va a interesar, porque lo otro es un poco lo que vivió la sociedad argentina, ¿no? Pero el pañuelo verde está asociado a una figura que todos conocemos, que constantemente opera en contra de los nacionalismos. Él mismo ha llegado a decir que habría que exterminar a todos los focos nacionalistas porque atentan contra el globalismo o contra los intereses del nuevo orden, ¿no? El hombre en cuestión, si podemos llamarlo hombre, ¿no? Es una bestia desde mi punto de vista, es George Soros. Y George Soros tiene, en su poder una serie de asociaciones mediante las cuales él financia a todos los movimientos
abortistas y feministas, ¿no? Convengamos que van de la mano, el empoderamiento, ¿no? Entre paréntesis, de la mujer, él lo promueve a través de varias asociaciones. Unas de ellas son Organization, perdón por mi inglés porque es bastante malo, pero bueno, lo voy a tratar de pronunciar lo mejor posible. Organization for Women, ¿no? Es la sigla. La otra es Naral Pro Choice, y la conocida, y esta sí que es la más, diríamos, nombrada, International Planned Parenthood Federation, la IPPF. La Planned Parenthood Federation es quienes aunan todas las clínicas que se encargan en el mundo, o en varios países, de realizar los abortos. Es decir, estas clínicas y puestas por George Soros se encargan, a través de pago del Estado, de realizar los abortos, ¿no? En Argentina, no sé si en otros lugares se pedía de la misma manera, las mujeres feministas, ¿no? Las pañuelos verdes, como las llamamos nosotros, abogan por el aborto gratuito, legal y seguro. En varias ocasiones, en mi Facebook y en mis redes sociales, incluso en Twitter y Instagram, yo dejé claro que, incluso teniendo debates con algunas de ellas, les dejé bien en claro que ellas podrían conseguir, a través de leyes o de imposiciones o de decretos presidenciales, tener un aborto legal y un aborto gratuito. Aborto legal porque entonces no tendría punibilidad, ¿no? En los cuales las dejaría fuera de cualquier delito que cometan. Y gratuito porque el Estado se encargaría de hacerse cargo de los costos, que son elevados, porque es una intervención quirúrgica, de lo que es la interrupción del embarazo en la mujer. Pero nunca, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, nunca puede ser, diríamos, seguro, porque como bien decimos en Argentina, a seguro se lo llevaron preso. ¿Y qué queremos decir con esto? Que cualquier intervención quirúrgica, aquellos que hemos estado sometidos a la misma, para ello nos tienen que hacer una serie de estudios prequirúrgicos para ver si estamos aptos para la misma. Y a veces, incluso habiendo pasado esa serie de estudios, podemos tener la desgracia de quedar en ese momento y perder la vida. Puede ser una operación de rodilla, de codo, incluso ha habido casos de perder la vida por una operación de una muela, ¿no? Una extracción de una muela, porque entró un virus o por lo que fuera. Entonces, aborto legal y gratuito lo pueden conseguir a través de leyes o de imposiciones o decretos. Ahora, seguro no va a pasar, porque eso ya queda en manos no nuestras, o sea, trasciende el terreno de lo material, sería, ¿no? Ahí pasamos a otro plano. Pero bueno, como les decía, el 8 de agosto la ley no sale en el Senado y luego Argentina entraría en un proceso eleccionario en el cual la mayoría trataron de olvidarse un poco, ¿no? Luego de la derrota, y se creía que a través de este triunfo del movimiento celeste, los nacionalismos podían llegar a tener un protagonismo importante dentro de lo que era el acto eleccionario celebrado en agosto del 2019 y luego en octubre del 2019. Pero no, los medios que siempre operan a favor de todas estas compañías transnacionales que las hemos nombrado, y incluso de George Soros, se encargaron de armar un bipartidismo que en realidad no existe, pero otra nueva grieta en la Argentina: macristas y kirchneristas. K o M, para los que conocen un poco más sobre este tema. Entonces, tiraron en el tapete que aquellos que osaban votar
a cualquier otra fuerza política, lo que estaban haciendo era desperdiciar su voto, porque ese voto no iba a tener peso y que la Argentina iba a correr, diríamos, una suerte de maldición, lo cual la maldición impera en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976, donde a través de un golpe de Estado al último gobierno nacional que tuvo la Argentina, el de la señora María Estela Martínez de Perón, se le dio quizás herida de muerte a la nación argentina a través de, usando, diríamos, la sinarquía, utilizando en este caso a los militares argentinos que en vez de operar para la nación, operaron para fuerzas internacionales, sinárquicas. Pero bueno, volviendo al tema del aborto, pasado ese acto eleccionario en el cual, como todos saben, el kirchnerismo vuelve a tomar el poder, días antes de terminar su mandato, el ministro de Salud en ese momento de Mauricio Macri, su nombre Adolfo Rubinstein, agarra y por decreto deja sin efecto el protocolo de aborto no punible. O sea, él decide que las mujeres necesitaban hacer abortos, ¿no? Entonces él, antes de cambiar el gobierno, de dejar su puesto, impone esta especie de ley, ¿no? En donde dejaba a la mujer al libre albedrío de decidir sobre la vida del niño sin tener ninguna punibilidad. Paradójicamente, esto es festejado por el actual ministro de Salud, Ginés González García, el cual lo felicita a este hombre. Bueno, Mauricio Macri, creo que en uno de sus pocos actos valerosos, le pidió la renuncia al mismo, y bueno, y ahí terminó todo este entredicho. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos el pseudo kirchnerismo gobernando en la Argentina, y González García, días pasados, aseguró que la interrupción del embarazo va a ser legal. Afirmó que es inminente, utilizó esa palabra, el envío del proyecto de ley al Poder Ejecutivo. Ni siquiera lo van a mandar al Poder Legislativo, lo van a imponer por ley y por decreto presidencial, lo cual es una aberración, porque esto ya se debatió en el Senado, se debatió en diputados y no salió, y toda una sociedad lo repudia. Incluso hay encuestas de los mismos medios que promueven el aborto, en los cuales siempre, pero siempre, pierde el aborto y gana la vida. ¿Qué queremos decir? Quienes nos representan o nos deberían representar hacen lo que le piden los poderes sinárquicos y no lo que el pueblo o el soberano es lo que necesita. Hoy, por la tarde, se dijo que, y esto ocurrió el miércoles pasado, miércoles 19, si no me equivoco, bueno, ahora no me acuerdo, pero el miércoles 19 hubo una manifestación de las chicas pañuelo verde en el Congreso, presionando para que salga la ley. Y allí podemos leer, lo voy a leer porque si no, no me voy a acordar: Silvia Lospenato, Karina Banfi, Carla Carrizo, de Juntos por el Cambio, o sea, del partido macrista, y Mónica Macha, del Frente de Todos. Fíjense cómo los K y los M se juntan en pos del asesinato de los inocentes. Aseguraron que, de no aprobarse la iniciativa, les copamos las rutas y les quemamos la catedral, en alusión a la Iglesia Católica, y las rutas a toda la población argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estas mujeres, las cuales tildan de agresivos, de machista y de un montón de cosas a todo el mundo que se les opone, son las más agresivas y las más buscadoras, diríamos, de violencia, ¿no? Ellas no se manifiestan en paz. Siempre, después de cada manifestación, lo que dejan son desmanes, escritos,
hacen sus necesidades en las puertas de las catedrales, e incluso han hasta practicado, diríamos, o han hecho una teatralización de un aborto en vivo, incluso de la Virgen María, abortando al niño Jesús. Estas chicas, las cuales están, si por llamarlas de alguna manera, yo las llamo orcos, están totalmente confundidas cuando exaltan en la figura de Eva Perón como un ícono del feminismo. Entonces yo ahora voy a leer algo que dijo Eva Perón en el discurso a las estudiantes de enfermería el 12 de octubre de 1950. Compañeras, cada aborto que ustedes permiten es un servicio a los poderes coloniales que quieren debilitar la revolución. Cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en las filas de la defensa de la patria y Perón. Esto lo dijo la queridísima Evita. Fíjense cómo ellas tratan de buscar en la figura de Eva Perón una aliada, o un aliade, con el idioma inclusivo, ¿no?, que utilizan esta gente. Pero no, Eva Perón era muy clara. Eva Perón, para aquellos que no han leído, recomiendo leer el libro La razón de mi vida, y para los que lo leyeron, recordarán que Eva Perón, al visitar Europa, se asustó de los movimientos feministas que allí estaban naciendo allá por la década del 40. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es una mentira de que Eva Perón sería feminista y sería abortista. Ellas ni siquiera interpretan lo que dijo Eva Perón, directamente no la leyeron a Eva Perón. Pero bueno, para ir un poco redondeando y ya despidiéndome de todos ustedes, espero que les haya quedado bien en claro que toda nación tiene que defender a los niños inocentes que están en los vientres de sus madres, porque de ellos depende el futuro de toda patria. Sin nacimientos es muy difícil poder poblar nuestras grandes extensiones, en el caso de la República Argentina, y de esa manera quedamos a la merced de los poderes otra vez sinárquicos, que responden claramente al nuevo orden mundial. Así que, queridos oyentes de la Tribuna Radio, les quiero agradecer. Espero que les haya interesado el tema que hoy abordé, y los convoco a los siguientes programas, en los cuales iremos tocando temas de la actualidad argentina, que creo que son importantes, y sobre todo vistos desde la opinión disidente y sobre todo de la opinión de un nacionalista. Como les dije, mi nombre es Pablo Souto, yo soy dirigente del Frente Patriota, un partido político donde el líder es Alejandro Biondini, y bueno, esperemos que los nacionalismos resurjan en toda Hispanoamérica y sobre todo también en nuestra madre patria, España, y que volvamos a ser naciones soberanas, sobre todo, que tengan independencia económica y sobre todo que exista la justicia social. Les mando un gran abrazo y me despido. Yo soy metalero, a mí me gusta el heavy metal. Me despido con una banda de Argentina. El nombre de ella es Malón. Sus integrantes pertenecían en su gran mayoría a lo que fuera Hermética, una de las bandas íconos del heavy metal argentino, y el tema viene en alusión a esto y se llama Nuevo Orden Mundial. Así que bueno, les mando un gran abrazo, espero que no haya sido muy tedioso este programa, espero ir mejorando de acá en más para que ustedes puedan pasar un buen momento para compartir y sobre todo para ir concientizando de los problemas que nos aquejan a todos los hispanoamericanos e hispanoparlantes. Otra vez me despido, un fraternal abrazo y nos estamos viendo la semana que viene. La Tribuna Radio 2020.